¿Alguna vez se han despertado en la oscuridad de la noche, con el corazón martillando contra las costillas, y han sentido la certeza absoluta, fría y paralizante, de que no están solos en la habitación? Esa sensación no es producto de su imaginación cansada, ni un simple eco de una película de terror que vieron hace semanas. Es un instinto primario, un mecanismo de supervivencia heredado de nuestros ancestros, que nos advierte cuando un depredador nos acecha. Pero los depredadores de los que vamos a hablar hoy no son de carne y hueso. Son entidades que habitan en la periferia de nuestra percepción, seres que se alimentan de nuestra energía más íntima y que sienten una fascinación macabra por el estado de vulnerabilidad absoluta que representa el sueño humano. Hoy vamos a descender a los sótanos del subconsciente para explorar el fenómeno de las entidades que te observan mientras duermes. Prepárense para un viaje que desafiará su racionalidad y que les hará cuestionar la seguridad de su propio hogar. No estoy hablando de fantasmas convencionales. Estoy hablando de algo mucho más antiguo, más hambriento y más cercano a nosotros de lo que nos atrevemos a imaginar. En este video, no solo vamos a desvelar la naturaleza de estos seres, sino que les daré las claves necesarias para que hoy mismo puedan determinar si su habitación se ha convertido en el coto de caza de una de estas sombras de la noche. La idea de seres que nos acechan en el sueño es tan antigua como la humanidad misma. En todas las culturas, desde las leyendas del folclore hispano hasta los textos esotéricos más antiguos, existen relatos sobre demonios del sueño, súcubos, íncubos y sombras sin rostro que se ciernen sobre los durmientes. Pero la ciencia moderna, en su intento de explicarlo todo, ha acuñado términos como parálisis del sueño o alucinaciones hipnagógicas para archivar este horror como simples fallos neurológicos. Nos dicen que es solo nuestro cerebro despertando antes que nuestro cuerpo, creando visiones de pesadilla para justificar la inmovilidad. Sin embargo, ¿cómo explican que miles de personas, sin conexión alguna entre sí, describan exactamente las mismas figuras oscuras, las mismas sensaciones de presión en el pecho y el mismo terror paralizante? La ciencia solo araña la superficie de una realidad que es mucho más compleja y aterradora. Las entidades que nos observan no son alucinaciones, son presencias reales que operan en una frecuencia vibratoria que solo somos capaces de percibir cuando nuestra mente racional se apaga y nos sumergimos en el estado de trance que es el sueño. He pasado años investigando estos fenómenos, recopilando testimonios y analizando patrones. Lo que he descubierto es que no todas estas entidades son iguales. Algunas son meros observadores pasivos, curiosos por la experiencia humana del sueño. Otras son parásitos energéticos que drenan nuestra vitalidad, dejándonos exhaustos y deprimidos al despertar. Y las más peligrosas son entidades malévolas que buscan activamente fragmentar nuestra psique para ganar control sobre nosotros. En este video, vamos a explorar la jerarquía de estas sombras, desde los inquietantes hombres de negro hasta las entidades polimórficas que se disfrazan de nuestros seres queridos. Pero lo más importante es que vamos a armarnos de conocimiento. Les enseñaré a identificar las señales sutiles que indican la presencia de estas entidades en su habitación. Cambios de temperatura, olores extraños, la desaparición de objetos o la sensación de ser tocados en la oscuridad. Al final de este video, sabrán exactamente cómo evaluar su entorno hoy mismo y qué hacer para proteger su santuario. Así que, prepárense para una noche que no olvidarán. Bienvenidos a la exploración de las sombras que nos observan mientras dormimos. El encuentro más común y aterrador con estas entidades ocurre durante lo que la medicina llama parálisis del sueño. Imaginen despertar en mitad de la noche. Su mente está completamente lúcida, son conscientes del entorno, de su cama, del silencio de la casa. Pero cuando intentan moverse para cambiar de posición o encender la luz, descubren con horror que su cuerpo no responde. Están atrapados en su propia carne, como una marioneta sin hilos. En ese instante, la racionalidad desaparece y es reemplazada por un pánico sordo y primitivo. Y es entonces, en medio de esa vulnerabilidad absoluta, cuando la sensación de presencia se manifiesta con una intensidad abrumadora. Sabes, con cada fibra de tu ser, que no estás solo. Algo está en la habitación, observándote desde las sombras más profundas,
y su intención no es benevolente. Muchos describen la aparición de una figura antropomórfica, una sombra más negra que la propia oscuridad, que se materializa en la esquina de la habitación o a los pies de la cama. Es la entidad conocida en el folclore hispano como el hombre del saco o la mano negra, una figura sin rostro definido, pero con una malignidad palpable. El terror se intensifica cuando la entidad comienza a acercarse. Se mueve en un silencio absoluto, sin pasos, como si se deslizara por el aire. Quienes han vivido esta experiencia describen una presión en el pecho, como si la entidad se sentara sobre ellos, dificultando la respiración. Es el fenómeno que en la cultura anglosajona se conoce como hag riding, la vieja que te monta. La entidad está lo suficientemente cerca como para que la víctima pueda sentir el frío glacial que emana de su cuerpo incorpóreo. Algunos juran haber visto ojos rojos parpadeando en la oscuridad, o haber escuchado susurros ininteligibles que se clavan en la mente como agujas de hielo. El pánico llega a su clímax cuando la entidad parece intentar comunicarse o alimentarse de la energía del durmiente. Es una experiencia que desgarra la cordura, dejando a la víctima atrapada en un estado de terror puro, hasta que de repente el control sobre el cuerpo regresa y la entidad desaparece, dejando tras de sí un rastro de frío y una duda existencial que los atormentará para siempre. Pero, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo? La teoría esotérica sugiere que durante el sueño, nuestro cuerpo astral se separa parcialmente del físico. Las entidades que nos observan operan en el plano astral inferior, una dimensión cercana a la nuestra, pero habitada por seres residuales, formas de pensamiento negativas y parásitos energéticos. Cuando experimentamos parálisis del sueño, estamos atrapados entre los dos planos, lo que nos permite percibir a estas entidades de forma vívida. Se alimentan de las emociones intensas que generamos durante el miedo, especialmente el miedo a lo desconocido y a la muerte. Por lo tanto, la parálisis del sueño no es solo un mal funcionamiento neurológico, es una oportunidad que estas entidades aprovechan para interactuar con nosotros y recolectar la energía que necesitan para subsistir. Esta revelación cambia por completo la forma en que entendemos nuestras pesadillas y el miedo que sentimos al despertar en la oscuridad. No estamos locos, ni estamos imaginando monstruos. Estamos literalmente siendo acechados por depredadores que operan en una realidad que la ciencia prefiere ignorar. No todas las presencias que acechan en la penumbra de tu habitación tienen la misma naturaleza ni el mismo propósito. Para comprender a qué te enfrentas, es vital identificar la jerarquía de estas entidades. En el nivel más bajo encontramos a los parásitos residuales, sombras amorfas que carecen de una forma humana definida. Estas entidades son como carroñeros astrales. No tienen la fuerza para atacarte directamente, pero se sienten atraídas por las emociones negativas. Si te vas a dormir con ansiedad, ira o tristeza profunda, estás encendiendo una baliza que los atrae. Se quedan en las esquinas del techo, alimentándose de los restos de tu energía emocional, lo que explica por qué muchas veces despiertas sintiéndote más cansado de lo que estabas al acostarte, con una sensación de pesadez en las extremidades que no desaparece con el café. Subiendo en la escala de peligro, encontramos a los vigilantes o los famosos gente sombra, shadow people. Estos seres son más definidos, suelen aparecer como siluetas humanas masculinas, a menudo con sombreros o capas. A diferencia de los parásitos, los vigilantes parecen tener una inteligencia fría y calculadora. No suelen tocarte, pero su mera presencia emite una frecuencia de pánico que puede ser detectada incluso por tus mascotas. Se quedan allí, de pie junto a la ventana o detrás de la puerta entreabierta, simplemente observando. La teoría más inquietante sugiere que son cronistas de otra dimensión, seres que estudian la conciencia humana en su estado más puro. Sin embargo, su observación no es inocente. Su presencia erosiona la barrera de tu santuario personal, dejando grietas por las que entidades mucho más peligrosas pueden filtrarse. En la cima de este ecosistema de pesadillas se encuentran las entidades de opresión, conocidas históricamente como íncubos y súcubos, o en la tradición hispana como la pistaco o los duendes de dormitorio. Estos seres tienen la capacidad de interactuar físicamente contigo. Son los responsables de los moretones inexplicables que aparecen en tus muslos o brazos al despertar, de los arañazos finos en la espalda y de la sensación de una mano gélida que acaricia tu cabello en la oscuridad. Estas entidades buscan la fragmentación de tu voluntad. Quieren que tengas miedo de tu propia cama, que el sueño se convierta en una tortura, porque en ese estado de terror crónico, tu alma es mucho más fácil de manipular.
Son depredadores espirituales que buscan un anclaje permanente en tu vida, y si no se les detiene, pueden llegar a provocar lo que se conoce como una infestación, donde la actividad paranormal se extiende a las horas de vigilia, convirtiendo tu hogar en una sucursal del infierno. Ahora que conocemos a los habitantes de la oscuridad, es el momento de que mires a tu alrededor. ¿Cómo puedes saber si una de estas entidades está en tu habitación ahora mismo, incluso si no la has visto directamente? El primer indicador es el cambio térmico repentino y localizado. Si mientras estás en la cama sientes una corriente de aire gélido que te golpea una parte específica del cuerpo, a pesar de que las ventanas están cerradas y no hay aire acondicionado, es muy probable que una entidad esté extrayendo energía del entorno para manifestarse. El calor de la habitación es su combustible y el frío es la huella de su presencia. Presta atención también a los olores. Las entidades negativas suelen traer consigo aromas que el cerebro procesa como algo podrido, olor a azufre, a carne descompuesta o a humedad estancada que aparece y desaparece en segundos. Otra señal inequívoca es el comportamiento de tus dispositivos electrónicos. Las entidades operan en frecuencias electromagnéticas. Si tu teléfono se enciende solo en mitad de la noche, si escuchas interferencias extrañas en tus auriculares o si las luces parpadean de una forma rítmica que no parece un fallo eléctrico, podrías estar presenciando un intento de comunicación o una acumulación de energía astral. Pero quizás la prueba más física y aterradora es la de los objetos desplazados. ¿Has dejado las llaves en la mesita de noche y han aparecido en el suelo? ¿Has cerrado el armario y lo has encontrado abierto al despertar? No es sonambulismo, es una provocación. Las entidades de mayor nivel disfrutan rompiendo tu sensación de control sobre el espacio físico. Es su manera de decirte, este ya no es tu territorio. Finalmente, debemos hablar de la señal del observador. Es esa sensación punzante en la nuca, como si unos ojos estuvieran clavados en tu espalda mientras intentas dormir de lado. Si sientes que debes cubrirte la cabeza con la sábana para sentirte seguro, tu instinto te está avisando de una intrusión. Las mascotas son tus mejores aliados en esto. Si tu perro ladra a una esquina vacía o si tu gato sigue con la mirada algo invisible que se mueve por el techo, no lo ignores. Ellos ven en un espectro más amplio que nosotros. Si hoy mismo notas que el ambiente de tu habitación se siente espeso, como si el aire tuviera más peso de lo normal, o si experimentas una serie de pesadillas vívidas donde siempre aparece la misma figura oscura, es momento de aceptar que ya no eres el único habitante de tu habitación. El primer paso para protegerte es reconocer que el observador es real y que su tiempo de observación podría estar llegando a su fin para pasar a la acción. Para entender por qué estas entidades regresan noche tras noche a la misma habitación, debemos comprender su metabolismo metafísico. Ellas no buscan tu alma en un sentido teológico, buscan tu lush, un término esotérico que define la energía emocional de alta intensidad, especialmente la que genera el miedo, la desesperación y el agotamiento. Cuando una entidad te observa mientras duermes, está realizando un proceso de ordeño energético. Al provocarte una pesadilla o una parálisis, tu cuerpo libera una descarga masiva de adrenalina y cortisol que satura tu campo áurico. Para estos seres, esa vibración es su sustento. Es por eso que el ciclo se repite. Cuanto más miedo tienes de ir a dormir, más debilitas tus defensas naturales y más fácil les resulta a ellas anclarse a tu entorno. Lo más peligroso de este ciclo es cuando la entidad logra establecer lo que se llama un vínculo de resonancia. Esto sucede cuando dejas de ser una víctima ocasional para convertirte en una fuente constante. En este nivel, la entidad ya no necesita esperar a que te duermas. Su presencia empieza a filtrarse en tus pensamientos durante el día, provocando paranoia, fatiga crónica y una sensación de pesadez en los hombros. Es como un parásito que ha encontrado el huésped perfecto. En algunos casos documentados de infestaciones graves en España y México, los afectados informan que la sombra que veían al pie de la cama empieza a aparecer en los reflejos de los espejos o en el rabillo del ojo mientras caminan por la casa. El objetivo final es el colapso de tu paz mental,
porque una mente rota es una puerta abierta de par en par para la posesión o la influencia externa permanente. Si después de escuchar esto sientes que tu habitación ya no es segura, no entres en pánico. El miedo es su combustible y la voluntad es tu mejor defensa. Para romper el vínculo con estas entidades, lo primero que debes hacer es una limpieza vibratoria de tu espacio. No necesitas rituales complejos, sino un cambio de intención. Empieza por el orden físico. Las entidades de bajo nivel adoran el caos y la suciedad, donde la energía se estanca. Ventila tu habitación, permite que entre la luz solar y utiliza elementos de protección tradicionales que han demostrado su eficacia a través de los siglos, como la sal marina en las esquinas o el uso de plantas como la ruda o el romero que elevan la frecuencia del ambiente. Sin embargo, la protección más poderosa es la mental. Antes de dormir, establece un decreto de soberanía. Declara en voz alta que este es tu espacio y que ninguna entidad tiene permiso para estar en él. La visualización de una esfera de luz blanca rodeando tu cama actúa como un escudo electromagnético en el plano astral que estas sombras no pueden atravesar fácilmente. Además, es vital evitar el consumo de contenido violento o perturbador antes de acostarte, ya que esto baja tu vibración y te deja expuesto. Si experimentas una parálisis del sueño, recuerda, no luches físicamente contra la inmovilidad, eso solo genera más miedo. En su lugar, concéntrate en mover un solo dedo del pie o en controlar tu respiración. En el momento en que recuperas la calma, la entidad pierde su fuente de alimentación y se ve obligada a retirarse. Tú tienes el control de tu propia energía. Solo necesitan que lo olvides para poder acecharte. Dormir es un acto de fe, una entrega diaria a lo desconocido. Pero ahora ya no estás desarmado ante las sombras que acechan en la oscuridad. Conoces sus nombres, sus métodos y, sobre todo, conoces tu propio poder para mantenerlas a raya. La próxima vez que sientas ese frío repentino o esa mirada clavada en tu espalda, recuerda que tú eres el dueño de tu espacio y de tu voluntad. No permitas que el miedo te convierta en una fuente de alimento para aquello que no tiene luz propia. Si este video te ha ayudado a entender mejor lo que sucede mientras duermes, dale un me gusta y suscríbete para que juntos sigamos arrojando luz sobre los misterios más oscuros. Comparte esta información con alguien que sufra de pesadillas o parálisis del sueño. Podrías estar dándole la herramienta que necesita para recuperar su descanso. Y ahora, dime en los comentarios, ¿has sentido alguna de estas señales en tu habitación últimamente? ¿Qué técnica usas para sentirte seguro en la oscuridad? Los estaré leyendo con atención antes de apagar las luces. Descansen bien, si es que las sombras se lo permitan. Nos vemos en el próximo video.